Buenas tardes, estamos desde el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, en este viernes 23 de octubre, para dar inicio a la videoconferencia titulada Estrategias para el Desarrollo de Resiliencia ante el Cambio Climático en la Producción Agropecuaria. Esta vez nos acompaña, ¿verdad? Y nos va a estar desarrollando su presentación por un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos máximo, del especialista Ricardo Prieto. Buenas tardes, compañero Ricardo Prieto. Le cedemos la palabra y el espacio para que usted desarrolle su presentación. Buenas tardes, Aniesca. Bueno, como decía Aniesca, ¿verdad? Mi nombre es Ricardo Prieto. Trabajo en el área de investigación del INTA, pues, y voy a estar compartiendo con ustedes estrategias para desarrollar resiliencia ante el cambio climático en la producción agropecuaria. Quise iniciar esta presentación con unas palabras que me parecieron muy interesantes, y dice así: sin importar qué tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura. Estas palabras fueron creadas por un escritor, productor, campesino estadounidense, ¿verdad?, llamado Wendell Berry. Y me parece muy interesante porque a pesar de que vivamos en la ciudad, pues también nos alimentamos del campo. Me parece que es muy interesante. Lo que quiere decir es que todos tenemos corresponsabilidad con lo que está pasando en el planeta. Algunos estudiosos científicos, ¿verdad?, han instaurado que en el planeta, ¿verdad?, hay dos factores que han dado origen al cambio climático. Uno tiene que ver con el crecimiento poblacional. Hay una estimación de la FAO que para el 2050 vamos a ser pues 9.300 millones de habitantes en el mundo. ¿Y qué pasa con eso? Pues vamos a tener más presión por vivienda, más alimentos que producir, más recursos que exigir, y pues si tenemos más necesidades, pues la contaminación va a ser mayor, va a haber una mayor contribución a los gases de efecto invernadero y una serie de cosas pues que están contribuyendo a que nosotros tengamos o estemos viviendo este cambio climático o variedad climática. El otro aspecto, ¿verdad?, que dicen los científicos es la utilización de combustibles fósiles. Y bueno, de la revolución industrial en los años 50 expone el inicio, ¿verdad?, del uso de los combustibles fósiles, y esta ha aumentado hasta la fecha, generando el impacto que ya todos conocemos, ¿verdad? Gases de efecto invernadero que están provocando un calentamiento en el planeta. Todos estos aspectos, ¿verdad?, conllevan un deterioro ambiental por el uso excesivo de combustibles fósiles en la agricultura. ¿Qué conlleva entonces, como les decía, pues este deterioro ambiental y pérdida de la biodiversidad? Pues según la ONU, tasas de extinción de biodiversidad de 100 a 1000 veces más que la tasa de fondo natural. Ese fondo natural se refiere al acumulado de años atrás, ¿verdad? O sea, se ha incrementado la posibilidad de que perdamos especies en la agricultura. Bueno, ¿cuáles son las principales causas que tenemos de esto? Cambio en el uso de la tierra. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque aquellos suelos que mantienen una humedad residual, ¿verdad?, la están perdiendo poco a poco, y eso conlleva a que nosotros tengamos que suplementarlas con riego complementario, lo que implica, ¿verdad?, poner sistemas de riego. Esto implica probablemente, ¿verdad?, de que la producción de alimentos pues se vea reducida considerablemente. El mismo cambio climático mismo, ¿verdad?, la contaminación de la área, el uso excesivo de fertilizantes derivados del petróleo, pues hacen que nuestras fuentes de agua verdaderamente sean contaminadas con nitratos, ¿verdad? Y eso conlleva a que la población no pueda utilizar estos reservorios de agua. También, ¿verdad?, el cambio climático puede desarrollar o permitir que especies invasoras pues
se apropien de nuestros sistemas de producción, provocando pérdidas muy sustanciales en la producción agropecuaria. Si ustedes ven, ¿verdad? Algunas de las prácticas que normalmente en muchos lados estamos haciendo, ¿verdad? Deforestando, quemando, y ese tipo de actividades pues no contribuye al desarrollo del campo agrícola. Más bien, ¿verdad? Con todas estas prácticas, pues lo que hacemos es desertificar los suelos que todavía tenemos con alta fertilidad. Entonces, eso es el contexto que estamos viviendo, desafortunadamente, ¿verdad? Pero estamos a tiempo todavía de revertir ese proceso, ¿verdad? De calentamiento global, cambio climático o variedad climática. Otra de las prácticas depredadoras que nosotros hacemos, ¿verdad? Que nos permite o que facilita la pérdida de biodiversidad, pérdida de materia orgánica, pérdida de la fertilidad de los suelos. Tenemos suelos muy compactados, por esto se disminuye la infiltración del agua y el agua es misma para los cultivos. Es natural, ¿verdad? Estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, se pueden ver en el occidente de nuestro país, ¿verdad? El uso excesivo de maquinaria, pues, y el monocultivo mismo contribuyen a que tengamos pérdida de suelo por erosión, por lixiviación, ¿verdad? Y también provocamos lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Un piso arado que no deja que los cultivos se desarrollen adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos realmente muchas posibilidades como institución, como técnicos, como productores, de poder hacer prácticas que contribuyan a revertir todo eso mal. Ahí en esta diapositiva, pues ustedes verán, ¿verdad?, el contexto en que se desarrolla nuestra ganadería. Tiempos atrás, los árboles en los sistemas ganaderos pues eran vistos como un obstáculo. Y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En esas diapositivas se miran, ¿verdad? En esos pastizales, ¿verdad? Que esos árboles fueron cortados porque para los productores significa un obstáculo. Sin embargo, todos sabemos que esa actividad, pues, lo que provoca, pues, los ríos se secan, ¿verdad? El animal no tiene un lugar donde reposar bajo la sombra, para reducir lo que se le llama popularmente el estrés calórico a los animales, ¿verdad? De manera que ellos puedan tener un mejor desempeño al momento, ¿verdad?, de que se les explote comercialmente. Entonces, como les decía, tenemos muchas oportunidades para eso. Aquí tenemos en esta lámina pues, los impactos del cambio climático, que son recurrentes ya, eventos climáticos. Si no es sequía, son inundaciones. Entonces, tenemos afectación por sequía, pero también tenemos afectación por exceso de agua. Entonces, ¿eso qué conlleva? Bueno, a una reducción del área de siembra, una baja en los rendimientos y una disminución en la producción. Es importante, digamos, definir correctamente. A veces nosotros hablamos de un incremento en la producción, pero la consideramos por el área ampliada, es decir, vamos avanzando en la frontera agrícola y lo que deberíamos de hacer es ir mejorando la productividad de todos los cultivos para no amenazar al bosque o a las selvas que nosotros tengamos áreas protegidas. También decía pues que hay pérdida de material genético, hay muerte de ganado. En nuestro país pues ha habido muchas vivencias alrededor de la muerte del ganado por escasez de agua. No sé si recuerdan ustedes el famoso huracán Mitch, ¿verdad? Que en el 98 nos hizo grandes estragos. Productores que perdieron hasta más de 1,000 reses. Al lado de Somotillo, yo estando por aquellos lados, fue un productor perdió más de 1,000 reses, producto de los 10 días constantes y continuos que recibimos lluvia. Pero también mueren ganado por escasez de agua, no tienen dónde tomar agua, pues los resultados ustedes ya se imaginan. Esto también provoca la inseguridad alimentaria. Si no tenemos cosecha, no hay alimentos, pues la seguridad alimentaria es un derecho humano, ¿verdad? Y se ve amenazada por este tipo de eventos que tenemos que
evitar a toda costa seguir contribuyendo. Hay una reducción de la diversidad biológica en algunas zonas, avance de plagas y enfermedades, muchas plagas que pueden emigrar hacia sitios donde no existen y se vuelven un problema. Y como les decía, una reducción en la disponibilidad de granos básicos y aumento en los precios por la oferta, ¿verdad? No hay oferta, entonces los precios se han disparado y pues el acceso a los alimentos se ve disminuido. Entonces, ante todo esto, ¿verdad? Es imperativa la necesidad, ¿verdad?, de identificar y evaluar mecanismos de adaptación de la agricultura en el corto y mediano plazo. Entonces, nosotros como institución tenemos el desafío, hemos identificado, ¿verdad?, dos grandes desafíos para contribuir a disminuir un poco el efecto del cambio climático en nuestro planeta, en nuestra sociedad, en nuestra región. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en la agricultura? Y que el INTA es parte de esta estrategia para poder solventar un poco lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que aumentar la productividad en un contexto de cambio climático, es imperativa la necesidad. Ya les decía que en el 2050 vamos a ser 9.300 millones de personas exigiendo cada día más alimentos y la agricultura tiene un reto que tiene que darles de comer a esas 9.300 millones de personas. ¿Qué debemos de hacer? Pues incrementar los rendimientos, mejorar nuestras prácticas de manejo de suelo, de agua, etcétera, etcétera. Y otra que el INTA está haciendo mucho énfasis es en aumentar la productividad en el marco de un modelo agroecológico. Pues recientemente el INTA en conjunto con la FAO está validando un documento, ¿verdad?, que tiene que ver con sistemas agroecológicos que permitan, ¿verdad?, mejorar los ingresos de las familias productoras. Hay que estar claro que un modelo agroecológico diversificado es más resiliente que un modelo de monocultivo. Entonces, como INTA, estamos fomentando la agricultura como un modelo de desarrollo de agricultura nicaragüense. Debemos aumentar la producción, como les decía, de forma sustentable, con menor base de tierra arable disponible, usando menos recursos, en particular suelo, agua, biodiversidad en un escenario de cambio climático. Según la FAO, los sistemas agroecológicos son más resilientes. Ya les decía, mayor diversidad, mayor número de especies, pues si tenemos problemas en una especie, en otra probablemente no. Entonces esos sistemas son más, digamos, resilientes a tolerar disturbios, ya sean por exceso o por escasez de agua, por huracanes, por otros eventos naturales que podemos ser golpeados por la naturaleza. Bueno, la estrategia del INTA, ¿verdad? Por mandato del INTA, ¿verdad? Es la institución encargada de generar tecnología para las familias productoras, pequeño, mediano y gran productor. Porque la tecnología la puede usar todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Entonces, ese es el compromiso del INTA, seguir creando tecnologías que se adapten a los sistemas de producción de nuestros productores, y si esos sistemas tienden a mejorar o adaptar prácticas agroecológicas, pues vamos a estar mejor preparados para enfrentar las modificaciones en el clima. Una de las mayores fortalezas del INTA, ¿verdad? Desde su creación en el año 1993 es su programa de mejoramiento genético. En él se han desarrollado variedades, ¿verdad?, tolerantes a altas temperaturas. Y bueno, lógicamente este desarrollo de variedades está ligado a Centro Internacional de Investigación con el cual el INTA tiene coordinación. Bueno, es para todos, me imagino que muchos de los que están escuchándome pues saben que ya tenemos variedades de frijol que se adaptan a altas temperaturas, por ejemplo al occidente de nuestro país,
porque también no solo hay que trabajar para altas temperaturas o que sean plantas más eficientes en el uso del agua, también hay que trabajar en generar variedades que toleren pues excesos de agua, ¿verdad? También esa es algo que el INTA hace en todos sus CDT. Mejorar la eficiencia en el uso del agua del suelo, yo creo que esta es una de las cosas, ¿verdad?, que se ha hecho mucho énfasis, se ha trabajado muchísimo, principalmente con la gente que siembra arroz de riego, ¿verdad? Han mejorado mucho el uso del agua y han habido grandes avances. Así esperamos que en otros cultivos demandantes de agua, pues, se pueda mejorar. Las semillas son fundamentales para trabajar la resiliencia. Y es importante que recuerden que el INTA promueve el conocimiento ancestral y las variedades locales. A pesar de que también promovemos que los sistemas de producción deberían, ¿verdad?, de integrar variedades mejoradas o híbridos, nosotros hemos dicho que nunca debemos de abandonar las variedades locales, son las que se han adaptado por mucho tiempo a esos sistemas de producción y son los que al final, si ocurre un evento de magnitudes pues que puedan amenazar la producción, pues las variedades locales son las que siempre salen al frente, siempre son las que producen alimentos y las que nos pueden, digamos, solventar el problema de alimentos en una época determinada. Entonces, el conocimiento ancestral, variedades locales, deben de ir de la mano. Recuerden que los productores en el campo, pues el conocimiento que tienen es súper importantísimo y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, ya les decía, ¿verdad? Muchos productores en el campo creen que utilizando fertilizantes químicos en exceso van a tener más rendimiento. Y déjenme decirles que eso es absolutamente falso. La planta, ¿verdad?, de todo el fertilizante que utilizamos, aproximadamente utiliza el 50%. Entonces, debemos de integrar a nuestro sistema si tenemos la posibilidad, ¿verdad? Para eso el INTA cuenta con laboratorios de suelo que nos pueden brindar ese servicio a costos muy favorables y con base a un análisis de suelo nosotros crear un programa de fertilización que nos ayude a ahorrar dinero. Eso es importantísimo, ¿verdad? No veamos un análisis de suelo como un gasto, veámoslo como una inversión porque nos puede ayudar a ahorrar dinero. Solo a suministrar al suelo los elementos que está el suelo deficitario. Eso es muy importantísimo. Como les decía, también crear plantas tolerantes a plagas y enfermedades, ¿verdad? Hay cultivos muy generosos que tienen esas cualidades. La soya, por ejemplo, es un cultivo que tolera hasta un 70% de defoliación foliar y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, al momento de seleccionar nuestro cultivo. Tendrán otros problemas la soya, es cierto, pero podemos ir entrando de a poquito para desarrollar cultivos que son amigables con el medio ambiente. Y las oleaginosas como la soya podría ser una alternativa para los pequeños, medianos, y ya no sería pues el gran productor. Los sistemas agroforestales son otra estrategia, ¿verdad? También un sistema agroforestal es un sistema diversificado donde podemos tener pasto, podemos tener árboles forrajeros, tenemos que poner árboles frutales que nos permiten mejorar los ingresos de la familia. Si se mejoran los ingresos de la familia, pues lógicamente va a mejorar el nivel de vida de los productores. También otra estrategia que está desarrollando el INTA, ¿verdad?, en coordinación con muchos centros internacionales, es el desarrollo de la agricultura protegida o ambientes controlados o invernadero, como se le llama, ¿verdad? Ahí la producción pues de plántulas es mucho mejor porque no hay, como está todo controlado, no hay efecto negativo que pueda perjudicar la producción de plantas. Como les decía, también los sistemas agroecológicos pues son la mejor alternativa para combatir este tipo de efectos de cambio climático. Y algo muy importante, ¿verdad?, que pareciera que no tuviera importancia, es la capacitación.
No todo el mundo sabe qué es cambio climático, no todo el mundo sabe cuáles son los efectos del cambio climático. Y la capacitación debe jugar un rol muy importante en, digamos, suministrar toda la información posible para establecer estrategias ante los efectos y estar, digamos, preparado ante cualquier evento. Lo importante es que si nosotros conocemos los efectos, pues estamos preparados para elaborar un plan de desarrollo, ¿verdad? Diseñar una estrategia adecuada ante aquellos territorios que están más expuestos a este tipo de eventos. Pero sobre todo, ¿verdad? Se hace necesario la capacitación porque debemos de conocer las soluciones. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y nosotros conocemos los efectos, causa, pues debemos de estar preparados a conocer las soluciones y desarrollarlas en el marco de la estrategia, ya sea a nivel municipal, a nivel nacional. Para ello, pues se cuentan con muchas, digamos, estructuras dentro de los organismos que se dedican a este tipo de actividades, pues, donde el INTA también es parte de este proyecto. Otra práctica súper importantísima, ¿verdad?, que nosotros debemos de retomar y que es importantísima, es las prácticas de conservación de suelos y agua, ya sean barreras vivas, cercas vivas, abonos orgánicos, el uso de especies de leguminosas para ser incorporadas, todas estas prácticas que ayudan a mejorar la fertilidad de los suelos, a mejorar la humedad del suelo, a evitar la pérdida del suelo, nos pueden llevar, digamos, a parar ese proceso tan acelerado de deterioro de los suelos y del medio ambiente. Agricultura de conservación, labranza mínima, labranza cero, ¿verdad? Ustedes saben que hay, digamos, muchas zonas. La mayoría del frijol en nuestra Nicaragua pues se siembra en labranza mínima, al espeque. Entonces hay cultivos como el arroz que ya se han hecho ensayos, se siembran en labranza cero, por ejemplo, también, como en labranza mínima. Entonces, igual el maíz, el sorgo, ¿verdad? Tenemos materiales y tenemos maquinaria que nos pueden ayudar a, digamos, a mejorar las condiciones de nuestro suelo. Normalmente nosotros solo trabajamos la parte de arriba del suelo, pero también hay que trabajar la parte de abajo, incorporando abonos para mejorar la fertilidad de los suelos, abonos verdes, abonos orgánicos, mejorar la estructura, la textura, la porosidad del suelo, etcétera, etcétera. Algo muy importante y que ya el INTA tiene mucho tiempo de estarlo haciendo, y me imagino que alguno de ustedes que me esté escuchando, pues, es que el INTA tiene la metodología de actualizar la agenda de investigación en consenso con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, articulado a la creación, ¿verdad? Hace poco más de 3 años se creó el Sistema Nacional de Innovación e Investigación Agropecuaria, que articula a todas las instituciones del Estado, y no solo del Estado, a instituciones privadas, a organismos privados, a productores, ¿verdad? Y esta articulación sugiere que la generación de tecnología va a estar acorde a las necesidades de los productores. Bajo ese esquema del Sistema Nacional de Investigación, de Innovación e Investigación Agropecuaria, están los núcleos de innovación a nivel territorial. En Nicaragua pues existen muchos, y ahí con los productores, ¿verdad?, se discuten las necesidades de investigación y el INTA las retoma con lo que estemos articulados a nivel de territorio, y se hace un protocolo de investigación para dar solución a una serie de problemas comunes entre los productores en los municipios donde están los núcleos de innovación tecnológica. Yo les decía, ¿verdad? Tenemos un tractor jalando una sembradora, una vence todo, ¿verdad? Que no necesita usted preparar el suelo para depositar la semilla. A otra lámina donde tenemos, ¿verdad?, la cosecha anterior, ¿verdad?, protegiendo el suelo. Otra lámina donde está, ¿verdad?, ya un cultivo ya germinado, y ustedes vean que
No hay maleza, solo se ve el cultivo. Tenemos otra lámina, ¿verdad?, donde está un productor haciendo su siembra con una famosa matraca. Son, digamos, instrumentos, prácticas que nos pueden ayudar a mejorar o a disminuir los efectos que nosotros mismos estamos contribuyendo al cambio climático. Bueno, eso era básicamente lo que tenía que compartir con ustedes, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto vamos a tratar de respondérsela.